ese sentido, creo que desde la perspectiva chilena, nos parece que si uno mira en esta ecuación entre balance, entre beneficios y costos de la negociación, al menos en el caso nuestro, creo que nosotros hemos venido sosteniendo reiteradamente que se trata de un acuerdo extremadamente balanceado desde la perspectiva de la mirada de los aspectos complejos y sensibles que enfrentamos en la negociación. Creo que hubo tres elementos que me parece que fueron muy fundamentales para efectos de alcanzar este acuerdo balanceado en las áreas que, como digo, para Chile eran las áreas más complejas desde el punto de vista de la negociación. Que eran, como digo, las áreas de propiedad intelectual, de medio ambiente y en el ámbito de inversiones, todas las normas relativas a transferencias de capitales. Lo primero que es destacable es que esto era una negociación entre 12, y eso puede sonar evidente, una perogrullada, pero es distinto, evidentemente, una negociación bilateral con países muchas veces más grandes que el propio, a una negociación entre 12 países en donde suelen conformarse, en donde suelen establecerse alianzas, coaliciones de países, de grupos de países en torno a determinados temas. Creo que en la experiencia de Chile en la negociación esto fue muy clave para efectos de ir abordando y resolviendo muchos temas complejos en la negociación. En la posibilidad de poder ir en estos grupos de países teniendo un frente un poco más potente, un poco más equilibrado con aquellos países proponentes de áreas o propuestas extremadamente ambiciosas en algunas áreas. Y en la experiencia chilena, como digo, esto fue muy importante. Lo detallaré más adelante, sobre todo en áreas de propiedad intelectual, la posibilidad de haber tenido un frente común con otros países para efectos de defender determinadas posturas fue, como digo, muy fundamental para efectos de haber prevalecido en las posturas que nosotros defendíamos en la negociación. En segundo lugar, creo que en esta negociación se dio de manera muy evidente un pragmatismo político muy evidente, como digo. De no haber mediado ese pragmatismo para haber morigerado, para haber calibrado determinadas ambiciones que se plantearon al inicio de la negociación, probablemente no hubiera sido posible que haber concluido exitosamente el proceso negociador. Prevaleció al final del día la necesidad de poder alcanzar un acuerdo, por lo importante que este acuerdo era desde distintas ópticas políticas, comerciales, antes que insistir en propuestas extremadamente ambiciosas en algunas áreas que de haber persistido sobre la mesa negociadora habrían llevado a algunos países, incluido el mío, a no haber sido parte del proceso negociador. Y en tercer lugar, muy de la mano con el tema del pragmatismo, la incorporación de un conjunto muy amplio de flexibilidades en una amplia gama de temas. Moisés destacaba en el área de acceso a mercados, por ejemplo, cómo distintos países fueron capaces de ir protegiendo o respondiendo a sensibilidades que tenían a la hora, ¿no es cierto?, de enfrentar la liberalización comercial o el acceso a los mercados. Eso no solamente se dio en esa área, se dio, yo diría, prácticamente en todas las áreas de la negociación, en áreas de reglas, en áreas de disciplina, en donde uno, al revisar el texto, puede encontrar de manera muy rápida distintos tipos de flexibilidades que respondían a las particularidades regulatorias que un determinado país tenía respecto a una determinada obligación. Hay un conjunto importante de periodos de transición para efectos de cumplir con determinadas obligaciones, un número de años, ¿no es cierto?, a partir de la entrada en vigor del tratado, que van a gozar determinados países para cumplir con una determinada obligación, o excepciones específicas que van a mantener, ¿no es cierto?, ciertas áreas, digamos, que no van a estar, ¿no es cierto?, sujetas a la aplicación de una determinada obligación, o estándares alternativos, es decir, a la hora de analizar una determinada observación, ustedes van a poder advertir en el texto que existen dos estándares, dos opciones, dos alternativas, y los distintos países podrán acogerse a esa alternativa dependiendo, ¿no es cierto?, de sus propias particularidades regulatorias. Es decir, hay un conjunto importante, insisto, de maneras, de herramientas a través de los cuales, muy creativamente, se fueron estableciendo para enfrentar las dificultades que muchos de nosotros teníamos para efectos de asumir determinadas obligaciones. Y esto
por lo que yo decía previamente, cuando hablamos de países tan diversos unos de otros y con distintas capacidades regulatorias, era clave. O sea, en materia de propiedad intelectual, en materia de medio ambiente, en materia de estándares laborales, en materia de normas nuevas, como por ejemplo en materia de empresas de propiedad del Estado. Es decir, hay como digo, hay un universo, hay una gran, digamos, diversidad de elementos a través de los cuales fue posible ir asumiendo las obligaciones que el acuerdo establece. Ya decía, las áreas sensibles para el caso de Chile estaban alojadas, estaban incluidas en las 3 áreas que aparecen en la lámina. Hay un elemento interesante para efectos de dar cuenta de este balance de la negociación y que da cuenta un poco del tránsito que se transitó, valga la redundancia, en estos más de 5 años de proceso negociador. Extremada ambición, muy alta ambición al inicio del proceso negociador y cómo estos temas fueron de alguna manera abordados, fueron resueltos para efectos de hacer posible llegar a un acuerdo hacia el final del proceso. En este caso, los ejemplos que pongo, estos son solamente ejemplos, están en el ámbito de la propiedad intelectual, en donde tuvimos propuestas muy ambiciosas, como digo, y que fueron de distintos modos siendo resueltas en el proceso negociador de una manera adecuada para efectos de poder permitir, como digo, la participación de todos hacia el final del proceso. Quizás después, me imagino, no quisiera ahora entrar en detalle en esto, me imagino en la fase de conversación, en la tarde, poder entrar quizás con un poco más de detalle a contarles un poco la dinámica y el desarrollo de cada una de estas propuestas. Bueno, ahora entrando a los resultados propiamente del acuerdo, mirado desde la óptica de Chile, algunos números que me parece importantes desde el punto de vista del resultado. De manera similar a lo que Moisés relataba hace un rato, nosotros teníamos acuerdos comerciales con los 11 países, pero en algunos de estos acuerdos nosotros todavía teníamos espacio para mejorar en nuestras condiciones de acceso de determinados productos a ciertos mercados. El ejemplo más claro era el caso japonés, en donde nosotros, si bien ya teníamos un acuerdo, teníamos un conjunto muy importante de productos que se encontraban en una situación desmedrada en términos de su acceso al mercado japonés, fundamentalmente productos del sector agrícola, agroindustrial. En ese sentido, TPP representó una oportunidad concreta para efectos de mejorar de manera significativa las condiciones de acceso de esos productos al mercado japonés. Esa situación se reitera con otros 4 socios, con distintas magnitudes, claro está, no era la misma situación. Japón es el ejemplo, diría, más paradigmático porque era el que contenía el mayor número de productos que se encontraban en una situación desfavorecida. Pero habían otros 4, podíamos mejorar, teníamos espacio para mejorar con Malasia, con Vietnam, con Canadá y con México. Y en ese sentido, en materia de acceso a mercado, ya lo veremos en alguna lámina un poco más adelante, efectivamente TPP nos permite, en materia de acceso a mercado, mejorar el tratamiento de 3.126 productos que mejoran sus condiciones de acceso en estos 5 mercados. Por lo tanto, lo que yo señalaba hace un rato, de que era complejo, ¿no es cierto?, justificar la participación de Chile en un acuerdo tan complejo como el TPP, considerando que ya teníamos acuerdos previos, al final, a la luz de los resultados del proceso, logramos un resultado positivo, acotado, claro está, pero positivo, y efectivamente, sobre todo para nuestro sector agrícola, para nuestro sector agroindustrial, las ganancias fundamentalmente en el mercado japonés, de manera muy relevante, son muy beneficiosos. Otro elemento que me parece importante en este sentido, lo veremos también un poco más adelante, en términos como de titular, es lo que sucede en materia de reglas de origen.
¿Por qué? Porque en un escenario en donde nuestras ganancias en materia de acceso a mercado era tan acotado, la posibilidad, ¿no es cierto?, de participar de un régimen de acumulación de origen como el que ampliado, como el que establece TPP, evidentemente debe representar para una economía como la chilena la generación de oportunidades, de nuevos negocios y de nuevas oportunidades comerciales muy importantes. Es decir, la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder, a través de un mecanismo de acumulación de origen, de incorporarnos en las cadenas globales de valor de una manera mucho más eficiente, mucho más plena, y además incorporando mayor valor agregado en nuestra producción, es a todas luces una ganancia importante. Y así lo hemos tratado de difundir, así lo hemos tratado de señalar durante estos meses, ya una vez terminada la negociación, para efectos de ir contándole a nuestro sector privado las ventajas y las ganancias y los beneficios que TPP le va a generar por esta consideración. En materia de acceso, algunos elementos que me parece que es nuevamente importante tener en cuenta. En el caso de Chile, nosotros somos una economía extremadamente abierta, tenemos, como decía, probablemente la red de acuerdos comerciales más extensa en el mundo, tenemos un arancel efectivo aplicado por debajo, en torno al 1%, es decir, nuestra economía ya se encuentra extremadamente abierta. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que fue nuestra oferta en TPP, es una oferta de las más importantes a la luz de los resultados. Por ejemplo, ustedes en el cuadro, en esta lámina, pueden apreciar cuál es la desgravación o el porcentaje de líneas arancelarias que se desgravan con la entrada en vigencia del tratado. En el caso de Chile, aproximadamente un 95% de las líneas se desgravan al momento de la entrada en vigor del tratado. Los únicos productos que nosotros protegimos de alguna manera fueron aquellos productos que se encuentran en nuestro sistema de bandas de precio. Hay que señalar en este sentido, y también tiene que ver un poco con la lógica de la negociación, al momento de partir la negociación de TPP estaba la idea, ¿no es cierto?, de avanzar hacia una liberación total de en materia de acceso a mercado. Ese era el principio bajo el cual, ¿no es cierto?, la negociación se lanza el año 2010 y que fue parte de un poco del proceso negociador durante buena parte de ella. Pero hay que sí reconocer que fundamentalmente a partir del ingreso de Japón a la negociación estos parámetros cambiaron. Ustedes bien deben conocer la fuerte sensibilidad que tiene Japón tradicionalmente por su sector agrícola. Y en ese sentido, avanzar en este principio, ¿no es cierto?, de una liberalización de un 100% era prácticamente ilusoria. Y eso posibilitó de alguna manera que los porcentajes de liberalización fueran diversos, cambiaran y se redujeran de alguna manera. Sin perjuicio de eso, nos parece que de todos modos los porcentajes de liberalización a nivel de los 12 países, de todos modos es importante. Nuestra apreciación es que, por ejemplo, en el caso japonés, la oferta japonesa probablemente es inédita desde el punto de vista de la política comercial japonesa en su historia, en términos de lo que se puso sobre la mesa y se compromete a efectos de abrir su agricultura a la competencia internacional. En general, como digo, en promedio entre el 65 y el 100% del universo arancelario se desgrava al momento de la entrada en vigor del acuerdo. Hay un número, yo diría, limitado de productos que quedaron en exclusiones o en excepciones. Esto difiere. Ya nos decía, por ejemplo, en el caso mexicano cuál fue la situación. Hay otros casos también de otros países que exceptuaron o excluyeron productos. En el caso de Chile, ya lo mencionaba, para efectos de mantener cierta simetría. Nosotros decidimos también mantener cierta protección con respecto a los productos sujetos al sistema de bandas de precio. Los plazos, hay distintos tipos de plazos de desgravación para llegar al 0%. Los plazos más largos que uno puede encontrar en las distintas listas de desgravación llegan a los 30 años a partir de la entrada en vigor. En general, se siguió el concepto de negociación de ofertas de manera plurilateral durante el proceso negociador, pero evidentemente hay excepciones. Hay países que sí negociaron o otorgaron
otorgaron tratamientos respecto a determinados productos de manera bilateral, de manera específicamente para determinados países. Pero la buena noticia es que estos fueron excepciones muy contadas. En general, el sistema se mantuvo un rasgo de plurilateralidad bastante importante a lo largo del proceso de negociación. Más números en el caso de Chile, algún detalle con respecto a los resultados de nuestros productos. Aquí nosotros hacemos una distinción respecto a productos que se encontraban excluidos derechamente en los acuerdos previos, a productos que, si bien se encontraban incluidos en esos acuerdos, tenían un tratamiento desmedrado. En esta primera lámina nos enfocamos en aquellos productos que se encontraban excluidos. Nuevamente, el caso japonés era el caso más importante. Teníamos aproximadamente 910 líneas que se encontraban en exclusiones. Para llegar en el conjunto de los 5 países que yo mencionaba previamente, teníamos aproximadamente un conjunto de 1.600 líneas que se encontraban excluidas y que reciben una mejora significativa en TPP. En estos productos, y esto es lo importante, nosotros ya teníamos exportaciones en estas exclusiones, por lo tanto, a todas luces, la proyección de mejoramiento y de incremento del comercio a partir de las preferencias que vamos a recibir en TPP probablemente van a ser muy, muy significativas. Y la segunda categoría tiene que ver con aquellos productos, como digo, que se encontraban con un acceso limitado. En ese caso tenemos en total 1.500 productos. Fundamentalmente esta situación se daba en los acuerdos con Japón, con Malasia y con Vietnam. Por lo tanto, en esta sumatoria de los 1.600 más los 1.500 llegamos a estos 3.100 productos respecto a los cuales yo les mencionaba previamente. Ahora, saliendo ya de los temas propiamente arancelarios, los temas de acceso a mercado, señalar de que en materia de reglas, en materia de procedimientos aduaneros, evidentemente también TPP constituye un avance y una mejora muy importante. ¿Por qué? Porque tendremos normas que nos van a permitir modernizar, actualizar, ¿no es cierto?, mucho de las reglas en materia de procedimientos aduaneros, facilitación de comercio, reglas de origen. Y además normas de facilitación para los operadores comerciales. El hecho, por ejemplo, de contar con un solo set de reglas de origen constituye una facilidad muy importante y que debiera ser un incentivo, un atractivo muy importante para que los operadores comerciales puedan utilizar las normas de TPP. Se señalaba previamente que TPP va a coexistir con los acuerdos previos. Aquí el TPP no va a afectar, no va a derogar ninguno de los acuerdos que los países miembros tengan previamente y por lo tanto los exportadores, los operadores comerciales van a tener la opción de utilizar las reglas de esos acuerdos previos con las reglas de TPP. Nuestra impresión es de que a la larga, TPP va a ir generando un atractivo importante para su utilización y por lo tanto en la práctica va a terminar imponiéndose de alguna manera en la utilización de sus normas por encima de los acuerdos previos. En ese sentido, por ejemplo, la existencia de un solo set de reglas de origen específica o la existencia de un solo certificado de origen, la armonización de los procedimientos aduaneros, el avance en materia de facilitación de comercio con la cooperación aduanera entre los 12 países, tienen que ser elementos que van a constituir en la práctica un atractivo para efectos de que los operadores comerciales utilicen las normas de TPP de manera preferente. Ya señalaba yo previamente otro elemento de atractivo importante, el sistema de acumulación de origen. Este instrumento, ¿no es cierto?, que nos debería permitir incorporarnos de manera más plena a las cadenas globales de valor. En el caso chileno, tengo que señalar que esto adquiere una relevancia muy particular. Nosotros estamos muy abajo en la incorporación de las cadenas globales de valor, con productos primarios fundamentalmente, con productos con poco valor agregado. Tenemos mucho camino que transitar todavía para efectos de dotar de mucho mayor valor a nuestras exportaciones y en ese sentido nos parece que un sistema de acumulación de origen con estos 12 países, con estos 11 países para ser más preciso, es un elemento o una herramienta muy, muy importante para efectos de ir generando mayores oportunidades comerciales y de ir dotando de mayor valor a nuestras exportaciones.
Por lo tanto, más oportunidades de integración productiva, mayor especialización en áreas en donde las distintas regiones del TPP poseen ventajas comparativas. Nos parece que este sistema aumentará o debiera aumentar el uso o la utilización de insumos chilenos en la producción de bienes en otros países del TPP y posteriormente su reexportación a otros países miembros del acuerdo. Por lo tanto, nos parece que TPP va a propender al fortalecimiento del comercio interregional. Creo que en ese sentido no puedo estar más de acuerdo con los elementos que también Moisés señalaba desde el punto de vista de la experiencia mexicana, considerando que evidentemente la estructura productiva mexicana es bien distinta en ese sentido a la experiencia o a la situación productiva chilena. En el caso de Chile, de todos modos, o pese a esas diferencias, evidentemente un sistema de acumulación de origen como este presenta oportunidades muy importantes para nuestra exportación. Bueno, yo tenía ahí algunas láminas que describen de alguna manera cómo va a operar un sistema de acumulación de origen bajo las normas del TPP, con los distintos pasos, digamos, que uno puede prefigurar que un sistema de acumulación de origen va a tener en el marco de un acuerdo con las preferencias arancelarias que el TPP señala, o que el TPP contiene. Y algún ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo la utilización de una determinada materia prima, de un insumo, puede, ¿no es cierto?, en la práctica ser utilizado o procesado en nuestro país para efectos de su reexportación a alguno de los países miembros del TPP. Posteriormente, en materia de facilitación de comercio, ya lo mencionaba, aquí también hay elementos importantes de mejora. Ustedes comprenderán que para Chile, ¿no es cierto?, con nuestra dependencia del comercio exterior, nuestra dependencia de la fluidez en los intercambios comerciales, contar con normas de facilitación de comercio eficientes que reduzcan los costos de administración es muy fundamental. En ese sentido, nos parece que las normas en TPP son un paso adelante, son un paso, ¿no es cierto?, hacia la propensión de una mayor transparencia, de reducción de costos y de asegurar, ¿no es cierto?, la fluidez en los intercambios comerciales con mayor previsibilidad, con mayor certeza. En ese sentido, creo que en el caso de Nicaragua, tal como lo mencionaba el ministro en las palabras de apertura, con la fuerte, ¿no es cierto?, vocación hacia el comercio internacional que Nicaragua ha puesto durante en estos últimos años, nos parece que estos también son elementos de mucho atractivo para efectos de ir reforzando, de ir fortaleciendo la posibilidad de que el comercio internacional se desarrolle de manera fluida, de manera eficiente. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Estoy seguro que el tema que abordamos, el Acuerdo TPP Transpacífico Comercial, en el que importantes países están discutiendo cómo incorporarse a esta nueva ventana de oportunidades económicas, fue de su completo agrado. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias. Nos veremos en el próximo programa. Feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria.